Estando un poco pasado el horario, vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias a la Universidad Austral, a la legislatura y a todos quienes patrocinan este taller. También muy especialmente agradecer a los panelistas, la doctora Jimena de la Torre, la diputada Graciela Camaño, el diputado Pablo Tonelli, todos consejeros o ex consejeros de la magistratura con mucha experiencia en el tema. La verdad que es un lujo tenerlos a los tres acá para este tema del Consejo de la Magistratura. Bueno, la idea es que cada uno exponga 15, 20 minutos, no más de eso, y después abrimos a preguntas que pueden ser entre ellos o a sugerencias del público. Bueno, sin más, voy a pasar a presentar a la doctora Jimena de la Torre, voy a presentar a cada uno en el orden que van exponiendo. Jimena de la Torre es consejera de la Magistratura de la Nación, en representación de los abogados de todo el país, es abogada especialista en tributación y política fiscal, es socia fundadora y presidente en uso de licencia de la Asociación Civil Bases Republicanas. Es miembro fundador de la agrupación Abogados en Acción, que nuclea a más de 500 abogados en todo el país comprometidos con la defensa de los valores republicanos y el Estado de Derecho. Ex subdirectora de Coordinación Técnico Institucional de AFIP y jefa de gabinete de la UIF. Desde el Ministerio de Hacienda tuvo a su cargo la redacción y coordinación para la puesta en marcha del sinceramiento fiscal, la amnistía fiscal del año 2016. Previo a dichos roles, se formó en el sector privado, en el área de impuestos, de diversos estudios jurídicos de la Ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Asociación Civil, de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Jimena, te cedo la palabra. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a la universidad por la invitación. La verdad que es lindísimo, ¿no? Poder estar acá en la legislatura. Para mí es un orgullo, además, compartir panel con tan grandes juristas, eminencias del Consejo de la Magistratura. Yo les traje un breve estudio que hicimos teniendo en cuenta este título, ¿no? El Consejo de la Magistratura, la madre de las batallas en el Congreso. Estuvimos trabajando con un equipo de jóvenes que tuve el orgullo de liderarlos, porque la verdad que muy comprometidos, en un proyecto de investigación para la UBA, y a nosotros nos tocó comparar un poco los consejos de la magistratura en todo el país a la luz de los estándares internacionales. Y me pareció interesante traérselos porque nos va a servir, me parece, como disparador para esa nueva ley del Consejo de la Magistratura que todavía nos debemos en el Congreso de la Nación. Me voy a parar porque como no veo la presentación se me complica. Bueno, acá estamos. Pasamos Seguimos. Gracias. Bueno, en primer lugar, para ponernos un poco en marco, ¿no? Tenemos, recuerden, un Consejo de la Magistratura Nacional integrado por 20 miembros, producto de un fallo de la Corte del 16 de diciembre del año 2021, donde determinó que la composición del Consejo de la Magistratura vigente hasta ese momento, de 13 miembros, resultaba inconstitucional por falta de equilibrio. En ese momento la Corte entonces estableció dos cosas. Por un lado, en un plazo de 4 meses debíamos volver a la conformación del primer Consejo de la Magistratura que tuvimos los argentinos, este Consejo de 20 miembros, y mientras tanto el Congreso debía dictar una nueva ley respetando esta vez los equilibrios. Seguimos, por supuesto, esperando la ley y creo que es un buen momento para reflexionar respecto de cómo debería, en todo caso, ser esa ley. Para eso, algo de marco internacional, ¿no? En materia de independencia judicial sabemos que los sistemas de derechos humanos plantean la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial como pilar y sustento
de todo el sistema de derechos humanos, ¿no? Sin esa pata fundamental, el sistema se cae. Y dentro de la independencia del Poder Judicial, entonces, hay dos grandes ejes sobre los que marcan los estándares que se debe trabajar. Por un lado, proteger a los magistrados y a los, por supuesto, a los fiscales, a todos los integrantes del sistema, de aquellas amenazas y represalias externas en el ejercicio de su función, pero también, y sobre todo, marca, y acá lo que me interesa, que los métodos de selección de esos magistrados deben ser idóneos al momento de garantizar esas injerencias internas y externas que pueden haber, que puedan de alguna manera manipular la selección de los mejores. Seguimos. Gracias. Bueno, en ese sentido entonces el Consejo Consultivo de Jueces Europeo, junto con la Red Europea de Consejos de la Magistratura, plantean que este tipo de organismos como los consejos de la judicatura, magistratura, son deseables que existan al momento de trabajar en esa garantía de independencia, ¿no? Hablan de una instancia específica que garantice la independencia, plantean también que desde ahí es donde se puede garantizar la eficacia y la calidad de la justicia, la administración del servicio de justicia, y que estos órganos son los que de alguna manera pueden trabajar en esto, ¿no? De vuelta, evitar estas tanto injerencias externas como pueden ser de los poderes legislativos, ejecutivos y por qué no de otros espacios de poder, como de las del propio Poder Judicial. Seguimos. Con lo cual, y acá ya vamos a Naciones Unidas, lo que se plantea es que esos consejos no solamente deben existir, sino que deberían tener la estabilidad jurídica suficiente a través de una creación constitucional, ¿no? Ser creados constitucionalmente. No solamente la creación debería ser constitucional, sino que también debería estar establecida en la Constitución su composición, funciones y autonomía. Composición, sabemos que nosotros en el Consejo de la Magistratura Nacional, y acá lo van a poder, no me voy a meter en lo que seguramente mis compañeros de ponencia van a llevar, pero bueno, sabemos que no fuimos del todo taxativos en el número de integrantes, y eso es lo que nos ha llevado justamente a estas distintas integraciones en el Consejo de la Magistratura y con los consecuentes procesos de judicialización, ¿no? Seguimos. En consecuencia, acá lo que vemos, y estos son datos de la Asociación para los Derechos Civiles, el 60% de los países, de los países del mundo tienen un órgano similar o asimilable a un Consejo de la Magistratura, Consejo de la Judicatura, van tomando distintos nombres. De los países europeos, el 38% ha receptado la figura, mientras tanto en Latinoamérica es llamativo porque el 85% de los países latinoamericanos han receptado esta figura. Seguimos. Yendo entonces ahora al proceso de selección, que es ese eje tan importante que nos marcaba el sistema, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece ciertos criterios para garantizar el acceso, ¿no?, objetivo, imparcial y transparente de esos magistrados. Garantía de acceso igualitario, difusión previa de las convocatorias, participación de la sociedad civil, calificación en base al mérito, especificación de los criterios objetivos de selección, celebración de audiencias y entrevistas públicas. A partir de estos criterios, entonces, nos animamos con este grupo de investigación a compararnos con los consejos de la magistratura del resto del país. Seguimos. Seguimos. Y acá lo primero, ¿no? Respecto de la Constitución
de la protección constitucional, esa estabilidad que necesita este tipo de órganos. Vemos que el 80% de nuestras provincias, de nuestros consejos de la magistratura, tienen un origen constitucional. Mientras tanto, vía decreto, tenemos creados el Consejo de Catamarca y Santa Fe. Por supuesto que estos consejos tienen distintas funciones, a veces son meros órganos asesores y otras veces son vinculantes. La gran mayoría de los consejos en el país son vinculantes, pero esta inestabilidad que te puede dar un decreto en Catamarca puntualmente generó hace unos años atrás justamente una derogación y una nueva creación de un órgano asesor que le ha desvirtuado muchísimo el proceso en Catamarca. Seguimos. Y acá vamos un poco al análisis en cuanto al fallo de la Corte, ¿no? La Corte, el fallo que mencionamos, declara la inconstitucionalidad porque el artículo 114 de la Constitución plantea la importancia del equilibrio entre estos estamentos, y la Corte estableció entonces que ese estamento político tenía un peso muy grande y de alguna manera prevalecía por sobre el resto de los estamentos técnicos. Cuando hablamos de estamentos técnicos estamos hablando de jueces, abogados, académicos. Hoy en día, entonces, al volver al Consejo de 20 miembros, estos son los porcentuales que tenemos, ¿no? Un 45% está representado el estamento político, poder ejecutivo, senadores, diputados, y en un 55% los estamentos técnicos. Pero si nos vamos a las siguientes filminas, seguimos, vemos las integraciones de las distintas provincias. Ahí vemos cómo Buenos Aires tiene una preeminencia muy grande del estamento político. Chubut tiene la particularidad de que tiene un representante del pueblo que es elegido directamente en las mismas boletas. Seguimos. Tenemos Formosa también y La Rioja con una amplia participación del estamento político, 56%. Neuquén con 67%, seguimos. Tierra del Fuego con un 57%. Santa Cruz también tiene representantes del pueblo. Esto es un ejercicio que es simplemente a la luz de ese fallo de la Corte nos animamos a hacer este ejercicio. Por supuesto que estas son fotos muy estáticas y lo que sucede después adentro del Consejo es otra historia, ¿no? Sabemos que las influencias... Lo primero que hay que decir, con los consejos de la magistratura, como cualquier órgano colegiado, lo que hacemos es política, ¿no? Después podemos hablar de la política partidaria y la política en sí misma, pero lo cierto es que al final esos estamentos técnicos a veces están influidos por la política partidaria y viceversa, ¿no? Y que no necesariamente son los políticos, y esto es incómodo, pero lo voy a decir igual, no necesariamente son los políticos los que terminan influenciando por ahí en los procesos. Muchas veces son los propios jueces los que influencian en los procesos. No nos olvidemos que al final los jueces son votados por sus pares, ¿no? Entonces es importante para ellos poder responder a sus electores. Seguimos. Acá nos detenemos en el proceso de selección. En todas las provincias, como es en el Consejo de la Magistratura Nacional, los concursos se dividen en 3 grandes etapas: la oposición, los antecedentes y la entrevista personal. La oposición es el examen, muchas tienen exámenes orales, otros son solamente escritos, algunos tienen exámenes mixtos, ¿no? Una parte oral, una parte escrita. Pero acá lo que nos pusimos a mirar es cuál es el peso específico que tiene respecto de la nota final que puede un candidato acceder, ¿no? En ese orden de mérito. ¿Cuánto pesa la prueba de oposición respecto de los antecedentes y la entrevista? ¿Por qué nos interesó? Porque en realidad... yo soy de la teoría de que para garantizar la real igualdad en el acceso, que es uno de los pilares que plantea la Comisión Interamericana,
tanto a las mujeres como a la abogacía independiente la tenemos que, tenemos que mirar cuáles son las causas por las cuales esas mujeres o esos abogados no acceden, ¿no? Porque lo mismo, porque podemos tomar medidas como las que tenemos hoy, que tienen que ver con la discriminación positiva, y entonces podemos decir, bueno, al menos una mujer en la terna debe participar, pero la verdad es que al final del camino son muy pocas las mujeres que se inscriben. ¿Y por qué se inscriben tan pocas mujeres? Después les voy a mostrar un par de datos. En mi humilde opinión, y tal vez me equivoco, tiene que ver con que las mujeres muchas veces no tenemos la posibilidad de juntar tanto antecedente, ¿no? Acumular tanto antecedente. Me refiero a doctorados, maestrías, me refiero a los artículos de doctrina, etc. Sin embargo, las mujeres solemos dar muy buenos exámenes, porque somos muy aplicadas. Es así de simple. Entonces, en realidad, y también por otro lado hay otra cuestión que es importante, que es ¿qué perfil de juez queremos? ¿Queremos un juez que para ascender en la carrera judicial se dedique a la academia para seguir juntando antecedentes y poder entonces estar en mejores condiciones de competir? ¿O queremos jueces que se dediquen a estar en los juzgados sacando sentencias? ¿Quiero jueces que sepan resolver en el caso concreto o quiero jueces que tengan una lista enorme de antecedentes? Son esas las razones que a mí me llevan a pensar que una prueba de oposición con más peso específico que los antecedentes es una manera de ir a los orígenes de las desigualdades y no ir a las consecuencias a través de un cupo. Acá vemos entonces cómo 11 provincias, en realidad la prueba de oposición tiene una calificación de un 50% de la nota total o más. O sea, la gran mayoría de nuestras provincias, de nuestros consejos de la magistratura, le están dando más peso a la prueba de oposición. Seguimos. Bueno, este es el listado de provincias por curiosidad, seguimos. Y acá tenemos entonces los antecedentes, y vemos también que solo 3 provincias le dan a los antecedentes un peso tan grande, ¿no? 50% de la nota final. Acá está el Consejo de la Magistratura Nacional, que le da 100 puntos a la oposición, al examen, y 100 puntos a los antecedentes con una entrevista sin nota. Eso nos pone entonces en un lugar que en mi humilde entender no es el deseable. El caso de Córdoba es un caso a destacar. El caso de Córdoba tiene 40% pesa la prueba de oposición, 40% pesa la entrevista, pero tiene nota y está tabulada, y un 20% pesan los antecedentes. Ellos envían una lista, porque ellos trabajan con concursos anticipados, no envían ternas al Ejecutivo. Y el Ejecutivo se autolimitó en elegir siempre el primero de la lista. La consecuencia, y esto lo he hablado con la Asociación de Magistradas Mujeres de Córdoba, es que la participación de mujeres magistradas en Córdoba es más grande que la de los hombres. Es la única provincia que pasa esto. Seguimos. Seguimos. Acá tenemos las entrevistas. Y acá vemos otro gran tema. 8 provincias, en realidad 7 provincias más el Consejo de la Magistratura Nacional, no puntúan la entrevista. Esto nos permite un margen de discrecionalidad enorme. Y en esta idea de seleccionar a los mejores, yo soy de la teoría de que la entrevista tiene que tener un peso, una puntuación, y además tiene que tener una tabulación en esa nota para llegar a una discrecionalidad arreglada. Seguimos. ¿Seguimos? Acá
las 4 provincias paradigmáticas. Estas 4 provincias directamente no arman orden de mérito. Acá simplemente Chaco, Formosa, Chubut, San Luis, lo que tienen es un aprobado, no aprobado. Todos los aprobados entran en una gran bolsa y sale del Consejo de la Magistratura aquel que logró la mayor cantidad de votos, ¿no? Así de simple. Así que imagínense el nivel de discrecionalidad que estamos teniendo en esas provincias. Seguimos. Lo que vemos acá tiene que ver con esa garantía del acceso igualitario también. Y esto es una foto del año 2020 del Consejo de la Magistratura Nacional. Fíjense, el rosa clarito y el celeste clarito son las mujeres, mientras que el celeste más oscuro y el rosa más oscuro son los hombres. Los rosados son abogados independientes, los celestes son familia judicial, magistratura, secretarios, etc. Vean el nivel bajo de inscripción, o sea, arrancamos mal. O sea, la desigualdad arranca en el origen. Tenemos muy bajo nivel de participación de mujeres y de abogados independientes. Nuevamente, reitero, creo, en mi humilde opinión, que tiene que ver con no perder el tiempo cuando sabés que no llegás. Y me parece que un ajuste que nos debemos en el Consejo de la Magistratura tiene que ver con ese peso específico que les mostraba de todo el proceso. Seguimos. Bueno, porque me parece que ya estoy, ¿no? Porque estos temas por ahí los puedo... No. Bueno, acá rápidamente, ¿no? Elevación, o sea, ¿qué sucede una vez que el Consejo de la Magistratura, los consejos de la magistratura eligen, ¿no? Bueno, los que votan ternas para elevar a los órganos superiores, hablo de órganos superiores porque algunos lo elevan al superior tribunal y no al gobernador, pero 17 consejos elevan ternas, mientras que candidato único son 4. Y acá se da, en esto del candidato único, algo, ¿no? que en combinación con lo que veíamos del peso de los estamentos político y no político, es interesante, porque si yo tengo que elevar a un candidato único, el nivel de decisión, o sea, la posibilidad de elegir que tiene el órgano superior es muy bajo, con lo cual en realidad como mucho puede vetar el candidato, ¿no? Pero al final del camino entonces ese peso del estamento político por ahí ya no es tan importante porque las otras 2 instancias políticas de decisión, que son las del Ejecutivo y el Senado, se ven desdibujadas, ¿no? Seguimos. Acá tenemos entonces qué puede hacer ese órgano decisor. Puede elegir a cualquiera de la terna, 17, respetan estricto orden de mérito, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Juan. Estas provincias en general, no, creo que el total de estas provincias, eso es algo que es una autolimitación, ¿no? Los propios gobernadores se autolimitaron en eso. Seguimos. Y finalmente, algo para pensar. Dijimos que los estándares internacionales nos dicen que los consejos de la magistratura son deseables y que además deberían tener rango constitucional. Nosotros sabemos que en el Consejo, que a nivel nacional los miembros de la Corte son elegidos bajo el sistema pre-1994, el Poder Ejecutivo elige, lo envía al Senado y para dar acuerdo, con un proceso, por supuesto, de auditorías y demás, ¿no? Pero de audiencias públicas, perdón. Pero estas 4 provincias, estas 3 provincias, Chaco, Río Negro y Tierra del Fuego, dentro de los procesos de selección que tienen adentro de los consejos de la magistratura, también tienen entre sus funciones la de elegir el órgano superior. Ese superior, esos jueces del superior tribunal o de las Cortes Supremas. Y la verdad que es algo para pensarlo, ¿no? No tengo respuestas, pero es llamativo y es algo que tal vez
por lo menos es debatible, ¿no? Por supuesto que para eso deberíamos tener una reforma constitucional, así que tampoco debatamos tanto, ¿no? Vamos a lo que podemos hacer y está a nuestra disposición. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? A ver, me parece, sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jimena. Ahora vamos a pasar a la exposición de la doctora Graciela Camaño. La doctora Camaño es diputada nacional por el bloque de Identidad Bonaerense por la provincia de Buenos Aires. Fue miembro del Consejo de la Magistratura hasta el 18 de noviembre del 2022. Durante su desempeño como consejera fue presidente de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial y la Comisión de Reglamentación. En la Cámara de Diputados integra las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Asuntos Constitucionales, Legislación General, Justicia y Peticiones y Poderes y Reglamento. Es abogada, graduada en la Universidad de Morón, doctorando en Ciencias Jurídicas, posee un posgrado en Derecho Ambiental en la Universidad Católica Argentina y una diplomatura en Políticas para el Futuro Sostenible del Mar de la Universidad Austral. Entre los años 2002 y 2003 se desempeñó como ministra de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación. Fue diputada nacional en los siguientes periodos: 2015-2019, 2011-2015, 2007-2011, 2003-2007, 2001-2002, 1997-2001 y 1989-1993. Durante 4 años fue vicepresidenta tercera de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y su mandato actual termina en diciembre del 2023. Bueno, doctora, un gusto tenerla acá. Le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias a quienes nos están escuchando. No es un tema muy atrayente aparentemente, pero bueno, vamos a ponerle onda. En principio, agradecerle a la Universidad Austral la invitación, a la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral en este segundo encuentro. Es muy interesante el trabajo que hace la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. En este segundo taller, con académicos y parlamentarios en una extensísima agenda, realmente muy interesante. Y bueno, nos toca hablar del Consejo de la Magistratura. Yo creo que es desafortunado el título con el que nos convocaron, porque el título es El Consejo de la Magistratura, la gran deuda del Congreso. Convengamos que fue una gran deuda del Congreso hasta el año 1997. Como ustedes saben, el Consejo de la Magistratura es un acuerdo institucional de la sociedad en la reforma del año 94, en donde a raíz de las reformas constitucionales siempre están vinculadas a lo que el pueblo quiere, más la nuestra, que es una constitución historicista y es una constitución que tiene de alguna manera muy en cuenta el momento y recoge lo que en el momento se plantea. Y en el 94, vaya si no teníamos un gran conflicto respecto a la forma en que se elegían los jueces. Por esta razón es que el acuerdo de los partidos políticos logra incorporar el 114, en donde se establece una figura hasta ese momento desconocida para los argentinos. Es algo que está por ahí en el ámbito de lo que es el poder judicial, en una sesión especial, pero creo que tiene una meridiana claridad respecto a lo que manda hacer al legislador. El legislador se puso de acuerdo en el año 94, o sea, pasaron 3 años para que tengamos una ley del Consejo de la Magistratura. Y debo informarles que fue un acuerdo amplio, amplísimo, más allá de que hoy, en el andar del tiempo, podamos tener algunas observaciones y reservas respecto a cómo se resolvió en el año 94. Lo cierto es que hoy tenemos en vigencia esa ley.
Y no la tenemos en vigencia por los caprichos de la coyuntura, la tenemos en vigencia porque la institucionalidad en nuestro país así lo quiso. Es una ley que tuvo diferentes reformas de diferentes calibres, pero convengamos que la reforma más sustancial o más importante es la que se le hace en el año 2006, cuando se le achica el número de miembros y se elimina la presidencia en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Algo que sí había logrado el acuerdo del 2004. Al achicar el número de miembros, se genera, creo yo, que un enorme desacierto, que es desbalancear los diferentes estamentos que deben estar representados por manda constitucional. Y esto genera una acción judicial por parte del estamento que se ve perjudicado, que son los abogados. Bueno, esta solución, digamos, el pronunciamiento de la Corte, es lo que de alguna manera vino hace un año. 2021. Diciembre de Diciembre 2021. Diciembre de 2021. A imponer la voluntad del fallo de la Corte Suprema de Justicia y a retrotraer en todo lo que tenía que ver con el tema de la inconstitucionalidad que tenía la norma, para llevarla a la vieja norma del año 94. Es cierto que también el fallo mencionaba las posibilidades de que el Congreso emitiera una norma distinta a la del año 94. Pero la realidad es que retrotrajo al 94, te puede gustar, te puede no gustar, y de hecho tuvo un enorme cuestionamiento político, pero nosotros tenemos un orden constitucional. Y en el contexto del orden constitucional no podemos decir que no tenemos ley. Tenemos ley, es la ley que conforma la norma del año 94, las reformas del año 2006, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 21. Esa es la norma que nos rige y de hecho el Consejo de la Magistratura está funcionando. ¿Necesitamos una ley distinta o una nueva norma? Y quizás sí. Yo les voy a dar mi parecer al respecto de la interpretación que hago de la norma de la Corte Suprema, del 114 de la Constitución. Y en los aspectos más relevantes, para no ponerme en punto por punto y someterlos al aburrimiento, además de que somos pocos, nos vamos a aburrir rápido. El tema de la composición. En el tema de la composición yo creo que tenemos que buscar un Consejo de la Magistratura que tenga la menor cantidad de integrantes posible. En realidad nosotros pudimos corroborar en la práctica que el número que teníamos de la 26080 era un número bastante práctico para el funcionamiento. En la composición, por supuesto tiene que ser un número impar. En la composición hay todo un dilema respecto a la representación de los legisladores. Si tiene que ser un legislador en funciones o si tiene que ser alguien que los legisladores nombren. Ahí también puedo llegar a tener, digamos, una ambigüedad en la manera de pensar, pero conociendo el funcionamiento del Poder Legislativo, me juego más por la representación del legislador en el Consejo de la Magistratura. Y paso a explicarles por qué. Los legisladores integramos muchos parlamentos, no integramos solamente el Parlamento de la Nación Argentina, porque habitualmente estamos comprometidos con lo que es el parlamentarismo internacional. En mi caso integro creo que cerca de 5 parlamentos y puedo hacer todas las funciones. E integramos además muchas de las, digamos, las maneras de mirar de cerca el funcionamiento del poder ejecutivo.
lo integramos en lo que son las comisiones bicamerales. En este caso, el Consejo de la Magistratura es uno de las comisiones que integramos. ¿Por qué creo que tiene que ser un legislador y no alguien nombrado por las élites de los partidos políticos? Precisamente por eso. Porque el nombramiento por parte de las élites de los partidos políticos hace que el nombrado sea alguien no conocido por los parlamentarios. Entonces, creo que aun cuando es muy difícil cumplir el doble rol de diputado, senador y miembro del Consejo de la Magistratura, les puedo asegurar que es muy difícil. Yo creo que debemos dejarlo allí. Es una manera de que sea más transparente la participación del diputado y no de algún lobista de las élites de los partidos políticos. El tema de la composición en cuanto a jueces, abogados, creo que el 114 es harto claro, y aquí yo tengo una diferencia con la ley originaria, y está vinculada a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que el constituyente del 94 fue suficientemente claro en cuanto al balance que buscaba en la integración del Consejo de la Magistratura. Y cuando habla de la integración del estamento de los jueces, habla de las instancias. No dice que hay una instancia que deba ser la que presida. Habla de que tienen que estar representadas todas las instancias. La ley originaria, la que rige actualmente, la del año 94, en mi humilde parecer, tiene una mirada propia de la hora y de la influencia de la hora en la que se la dictó, en donde no solo se le deja la presidencia a la Corte Suprema de Justicia, algo que no está decidido en el 114, que lo que quiere es equilibrio, sino que además de eso le deja la posibilidad de nombrar al administrador del Consejo de la Magistratura. Es interesante analizar el debate público en 1994 respecto a la administración del Poder Judicial por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y es interesante porque en ese debate uno advierte que dentro del propio Poder Judicial había miramientos respecto a los manejos de la Corte con respecto a las instancias inferiores. Entonces yo soy de los que cree que claramente lo que quiere el 114 es que la Corte no sea la que presida desde la norma y que sí tenga un lugar. O sea, yo considero que la Corte sí es instancia y sí tiene que estar representada. Eso es en cuanto a la composición. En el tema de los académicos también tengo alguna consideración, porque cuando uno lee el 114 claramente refiere de manera específica cómo van a ser cada representación. Y cuando habla del sector académico, habla del sector académico y científico. Con lo cual yo no sé si la Constitución ahí no está queriendo que pueda haber un pensamiento por fuera de lo que es estrictamente el pensamiento jurídico, porque además estimo que la ciencia tiene mucho para aportar en otras disciplinas en el Consejo de la Magistratura. Bueno, la ley obviamente tiene una observación que yo no la comparto, que es esta idea de que solamente son académicos aquellos que forman parte de los planteles académicos de las universidades públicas y que no lo son los integrantes de las universidades privadas. Yo creo que deben ser de ambos sectores. En el tema de las atribuciones, con la experiencia que yo tuve en el Consejo de la Magistratura, sería sumamente estricta en cuanto a la no facultad
de la reglamentación de la norma. Yo creo que la norma debe ser reglamentada por el Ministerio de Justicia de la Nación y no tiene que cometer el Consejo de la Magistratura vía reglamentación ningún exceso que le permita no considerar lo que dice la ley. Esto yo lo he corroborado personalmente, con lo cual digo, ahí hay que ser sumamente estrictos. Las comisiones creo que son las comisiones que tiene la 26080, me parece innecesaria esta apertura que se le hace en la norma originaria a la Comisión de Disciplina y de Acusación. Me da la impresión de que debe ser lo mismo porque el objetivo, en definitiva, es exactamente el mismo, que es el control de la conducta de los jueces. Me parece que la ley debería contener un plazo estricto para el inicio del trámite de la selección y el tratamiento de los expedientes de disciplina y acusación. Yo hasta pensaría penalidades por el incumplimiento del tratamiento y sería estricta, porque he sido testigo de revisión de conductas de jueces que nunca son revisadas y fenecen por el paso del tiempo. No soy partidaria de la selección anticipada, porque me parece que claramente el 114 lo que está buscando es, nosotros no tenemos un Consejo de la Magistratura establecido para siempre, como puede ser la Corte Suprema de Justicia o cualquier tribunal. Se supone que los jueces sí son nombrados hasta la mayoría de la edad o ante una indisciplina. Consejo de la Magistratura es un cuerpo colegiado que tiene la agilidad que tienen los cuerpos colegiados de representación. No solamente en la representación política, también en la representación de los abogados y en la representación del estamento del Poder Judicial. Entonces, no creo que se deba obturar las posibilidades de que esa periodicidad se vea alterada por la selección anticipada de los jueces. Yo creo que la selección de los jueces debe hacerse con el Consejo de la Magistratura, que está en el momento en el que se produce la vacante. Por supuesto que adhiero fervientemente a establecer todas las normas que posibiliten la paridad. Hemos trabajado muchísimo en el Consejo de la Magistratura con el doctor Tonelli cuando me tocó los 4 años de mandato y los 2 años en la Comisión de Selección para incorporar muchas cuestiones reglamentarias que hicieran a las posibilidades de la participación de la mujer, pero como claramente lo dijo la doctora Latorre, hay un tema que está vinculado al gusto de las propias mujeres. Nosotros advertimos claramente que hay determinadas tribunales o determinadas modalidades de tribunales que están mucho más poblados de mujeres que de hombres y hay otros que están mucho más poblados de hombres que de mujeres. Son lo que decimos las zonas rosas en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es cierto que habría que examinar el tema de las trayectorias, es un tema que nos quedó pendiente. Ahí claramente lo que impide la trayectoria a la mujer es ser la que reproduce. O sea, indudablemente en la edad de la reproducción, la mujer y de la crianza y el cuidado de los hijos, la mujer no tiene tiempo ni para escribir, ni para hacer cursos, ni para aportar a su currículum de la manera en que lo tienen los hombres. Entonces, creo que habría que tocar el tema de las trayectorias. Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Las mujeres no tienen que competir en igualdad de condiciones porque no lo están. ¿Qué más? Yo definiría en la ley los requisitos para el nombramiento del administrador general, el secretario general, el secretario del cuerpo de auditores, el director de la escuela judicial
y el jurado de selección. No, y ahí en el director de la Escuela Judicial terminé. El jurado de selección es otra cosa. En el jurado de selección me parece que le daría una vuelta de tuerca para ver de qué manera se pueden aunar criterios, porque lo que a mí me tocó observar como presidente de la comisión de selección es inconvenientes en el armado del jurado de selección y en el armado de casos. Entonces ahí me parece que se podría pensar algo que facilite la posibilidad de que el jurado sea aleatorio, como lo es, pero que debería tener algún tipo de, digamos, de hoja de ruta para transitar el armado del caso y la integración del jurado. Esto es lo que yo tocaría en una ley futura que pudiera haber en algún momento. Nosotros tenemos un problema muy serio ya fuera del Consejo de la Magistratura, que es que los argentinos deciden últimamente poner el Congreso en paridad. Y poner el Congreso en paridad es un tema que dificulta muchísimo el funcionamiento. No hay mayorías, hay minorías y no hay terceras posiciones que tengan las posibilidades de definir situaciones. Entonces, esto, que es lo que hace el pueblo cuando vota, genera imposibilidad de resolver determinadas cuestiones. Nosotros hoy no tenemos posibilidades de tratar una ley del Consejo de la Magistratura, tampoco tenemos las posibilidades de elegir a una figura que es muy importante, que es el Ministerio Público Fiscal. Hace creo que 12 años no elegimos al defensor del pueblo. 12 años. No elegimos el defensor del pueblo, el defensor del pueblo, que es una figura extremadamente necesaria para todos los derechos de cuarta generación que incorporó la Constitución del 94, porque es la que ejecuta el derecho difuso. Y en el tema del Consejo de la Magistratura, y además tenemos otro problema, tenemos en funciones un juicio político a la Corte. No podemos, bueno, en el caso de la Corte no fue propuesto tampoco, pero en caso de que se proponga va a ser muy difícil lograr acuerdos para nombrar los jueces de la Corte que faltan. Y tenemos a la Corte con un juicio político, que como no hay mayorías, la Corte se va a quedar con un juicio sustanciado. Grave, institucionalmente creo que es lo más grave que nos sucede. No se podrá cambiar una ley del Consejo de la Magistratura hasta que no se generen los acuerdos que se necesitan para trabajar una ley del Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, quedémonos tranquilos, tenemos ley. Muchas gracias, diputada Camaño. Bueno, voy a presentar al doctor Pablo Tonelli. El doctor Tonelli es abogado, es profesor de Derecho en varias universidades, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional desde 1980, fue por un periodo subsecretario de Justicia de la Nación, ministro secretario general de la Gobernación de Corrientes en la Intervención Federal del año 93, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, encabezó la lista en el año 2005, por el periodo 2005-2009, por el PRO, integrante de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo entre el 2006-2007 y 2012-2023, fue Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 2007 hasta el diciembre de 2009, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2011 y 2023, integrante de la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, 2012-2013,
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, del año 2015 al 2019. Miembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación entre 2016 y noviembre del 2022. Autor de numerosos trabajos, publicaciones especializados en temas de derecho público. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Austral por la invitación. Gracias a Agustín por la presentación. Lamento que Agustín haya violado la regla de dejarlo mejor para el final y sea yo el del final, pero bueno, vamos a hacer lo posible por estar a la altura de mis compañeras de mesa. El Consejo de la Magistratura nació con un pecado original, como hemos nacido todos de acuerdo con la Iglesia Católica. El pecado original que dio nacimiento al Consejo de la Magistratura consiste en creer que la designación de jueces carentes de idoneidad, o malos jueces directamente, se debía al procedimiento establecido en nuestra Constitución de 1853 para la designación de jueces, y que cambiando el procedimiento íbamos a lograr tener mejores jueces en el Poder Judicial. Esto es una falacia total y es muy fácil demostrarlo, porque con el mismo y exacto sistema de designación de jueces, el presidente Mitre, cuando designó a los primeros integrantes de la Corte Suprema en 1862, no solo nombró a 5 distinguidísimos juristas, sino que eran hombres públicos, que eran adversarios políticos de Mitre. Pero Mitre entendió cuál era el rol de la Corte Suprema. Esos 5 integrantes de la Corte Suprema, de la primera Corte, fueron Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pasos y Valentín Alsina. Y el primer procurador fue Francisco Pico. Pues con ese mismo y exacto sistema de designación de jueces, en tiempos más recientes, un juez nombró un presidente nombró una corte adicta. Con el mismo y exacto sistema de designación de jueces fueron jueces civiles de la ciudad de Buenos Aires, Llambías y Borda, nada menos. Y también fue jueza una señora que no sabía redactar una sentencia y contrató un abogado para que le redactara la sentencia, que por si no se acuerdan se llamaba Ragosky Tapia. Entonces está claro que el problema no es el procedimiento establecido en la Constitución. Y les doy otro ejemplo más todavía. Es público y notorio que en los contratos más importantes que se celebran en el mundo, entre las grandes empresas, entre los gobiernos, se pacta voluntariamente la jurisdicción de los tribunales de Nueva York. ¿Por qué? Porque son los tribunales más confiables del planeta. ¿Y cómo se designa a los jueces de los tribunales federales de Nueva York? Exactamente igual que como lo establecía nuestra Constitución de 1853. Selección por el Ejecutivo y acuerdo del Senado. Es decir, el problema de los malos jueces que hemos tenido y seguimos teniendo, o de los jueces carentes de idoneidad, no es el sistema o el procedimiento para designarlos, sino cómo se usa y quién usa ese procedimiento. Porque yo insisto siempre con una idea que tiene mucho que ver con esto, que hay 2 formas de cumplir con la Constitución. Hay una manera formal de cumplir la Constitución, que consistiría, por ejemplo, en designar como juez a alguien que tiene el título de abogado y la edad y la antigüedad suficiente. Pero hay una manera leal o sustancial de cumplir con la Constitución, y es designar a alguien que, además de cumplir esos requisitos, sea idóneo, como dice el artículo 16. Pero bueno, más allá de este pecado original, el Consejo de la Magistratura está. Y está en la Constitución, y es muy difícil pensar en la posibilidad de una reforma constitucional que suprima el Consejo de la Magistratura. Me parece que ha venido para quedarse. De modo que es bueno ver en qué funciona bien y en qué funciona mal el Consejo de la Magistratura y tratar de resolver esos problemas. Uno de los problemas mayores que tiene el Consejo de la Magistratura es el de los concursos. Y me refiero particularmente al tiempo, al lapso que insumen los concursos. Duran mucho. Más allá de los esfuerzos que a veces hacemos los consejeros, más allá de los esfuerzos que me consta que hizo Graciela
cuando presidió la comisión de selección, los concursos duran mucho. En el mejor de los casos, un poquito más de un año. Y de ahí para arriba, lo que quieran. Tenemos concursos que duran 2 como promedio, 2,5, 3. Hemos tenido concursos que duraron 10 años. Esto no puede ser. Esto genera múltiples problemas en la justicia. El más notorio y evidente es el alto número de vacantes que hoy en día hay en la justicia, por las demoras en la culminación de los concursos. Y ojo, el tema de las vacantes, que está casi llegando al 30% de los cargos del Poder Judicial. El Poder Judicial, en lo que a los magistrados se refiere, tiene 988 cargos y estamos cerca de los 300 cargos vacantes. La responsabilidad no es solo del Consejo de la Magistratura. Hay que decirlo, el actual presidente de la Nación, por razones que ignoro, se ha demorado enormemente en seleccionar de las ternas un candidato para pedirle el acuerdo al Senado. Hay ternas que están en el Poder Ejecutivo desde hace 2 años, desde hace 1 año y medio, desde hace 1 año, y el presidente no selecciona a nadie de esa terna para pedirle el acuerdo al Senado. Y también hay una demora en el Senado. El Senado tiene pliegos que hace mucho tiempo que están allí, empezando por el del Procurador General, que propuso el presidente a poco de asumir, que lleva 3 años y medio esperando que el Senado considere su pliego. Pero vamos al Consejo de la Magistratura, que es lo que nos ocupa. Los concursos duran mucho. Este es un problema. Yo creo que una solución para esa demora, y aquí voy a discrepar 100% con Graciela, creo que una buena solución y que está prevista en la ley son los concursos anticipados. La ley prevé la realización de concursos anticipados por fueros, por supuesto, de manera tal que cuando se producen las vacantes ya hay una lista de candidatos surgidos de esos concursos anticipados que de acuerdo con la ley tienen una vigencia o deberían tener una vigencia de 5 años. Yo creo que sería muy provechoso hacer concursos anticipados, particularmente en aquellos fueros en los que hay bastante rotación y bastante movimiento de jueces. Me refiero al fuero civil, al fuero comercial, al fuero laboral, a los juzgados federales del interior de la República. Además, desde mi punto de vista, la realización de los concursos anticipados tendría otra ventaja u otra virtud, que sería evitar las presiones, los lobbies. Ustedes no tienen una idea del lobby que hacen los gobernadores, los senadores, los diputados, los mismos jueces, los dirigentes políticos, a la hora de conformar las ternas que luego son remitidas al Poder Ejecutivo. En la medida que hagamos concursos anticipados y no se sepa quienes concursan a qué juzgado pueden eventualmente ir, esa presión, ese lobby debería desaparecer. Creo que sería un avance. Lo he propuesto muchas veces en el Consejo, mediante notas, mediante conversaciones con los colegas. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Y hay otro punto muy importante en relación con los concursos que lo mencionó Jimena un poco al pasar y al que yo le voy a dedicar unos pocos minutos, que es la entrevista con la cual concluye el proceso de selección. El proceso de selección en el Consejo de la Magistratura consta de 2 etapas. Una etapa en la cual los candidatos presentan sus antecedentes, que les pueden otorgar, como lo dijo Jimena, hasta un máximo de 100 puntos, y después viene la etapa del concurso, del examen, perdón, que les puede otorgar otro máximo de 100 puntos. Pero una vez concluidas esas 2 etapas, viene la entrevista final, que es una entrevista que no tiene pautada una puntuación, y aquí está el problema. ¿Por qué está el problema? Porque ha sucedido, no muchas veces afortunadamente, pero sí ha sucedido, que como resultado de la entrevista personal alguien proponga que el candidato que estaba a 25 pase a estar segundo, o que el que estaba segundo pase a estar 25. Y esto no es razonable y no es aceptable. Sin embargo, ha pasado. ¿Cuál es la solución? Que también la he propuesto al Consejo, porque esto se resuelve
mediante el reglamento de concurso, simplemente otorgar puntaje en esa entrevista final. Lo cual, en primer lugar, evitaría esos movimientos teutónicos de que el segundo pase a estar 25 o el 25 pase a estar segundo. Pero además, en segundo lugar, le daría más transparencia, porque es muy difícil en una entrevista personal calificar con una alta nota a quien no se condujo bien en la entrevista, y al revés, es muy difícil ponerle baja nota a quien se condujo muy bien en la entrevista. Creo que estas dos modificaciones implicarían un enorme avance en los concursos, los harían más rápidos, los harían más ágiles, evitaría que las vacantes perduren en el Poder Judicial durante años y evitarían la enorme cantidad de subrogancias a las que se ven obligados los jueces en la actividad. Casi la mitad de los jueces del Poder Judicial hoy en día tienen que cumplir una subrogancia en otro tribunal o en otro juzgado por el alto número de vacantes que hay en el Poder Judicial. Otro tema que desde mi punto de vista requiere alguna modificación en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y que debo decir es un tema al que en general se le presta poca atención, es el tema administrativo y presupuestario. Como ustedes saben o recordarán, y si no se los recuerdo yo, hay una ley de autarquía de 1990, cuyo número es 23.853, ley de autarquía del Poder Judicial, que le asignó al Poder Judicial el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios del Estado Nacional, para que con ese presupuesto el Poder Judicial se desenvuelva. Ahora, ¿qué ocurre? La Corte Suprema nunca renunció, a pesar de lo que dice la Constitución, nunca renunció a tener su propia administración y nunca aceptó que el administrador del Poder Judicial, que está dentro del Consejo de la Magistratura y que de acuerdo con lo que dice el artículo 114 de la Constitución debería administrar todo el Poder Judicial, la Corte nunca aceptó que ese administrador del Poder Judicial administrara las oficinas y dependencias de la Corte. Como consecuencia de esto y de que la Corte nunca aceptó eso que está claramente prescripto en la Constitución Nacional, en 2005, y posiblemente por influencia de la Corte, aunque no me consta, el presidente Kirchner dictó un decreto de necesidad y urgencia, cuyo número es 557 de 2005, que distribuyó ese 3,5% entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. En ese decreto, el presidente Kirchner le atribuyó del 3,5% el 0,57% a la Corte Suprema y el 2,93% al Poder Judicial. ¿Cuál ha sido el resultado de esta distribución de fondos? El resultado es que el Consejo de la Magistratura es pobre y la Corte es rica. Pero esto tiene sus consecuencias. Una consecuencia, por ejemplo, es que el Consejo de la Magistratura gasta el 96, 97 y según las épocas hasta el 98% de su presupuesto en gastos de personal, del personal del Poder Judicial, no del Consejo, sino de todo el Poder Judicial. Y no le queda prácticamente nada para afrontar y resolver los problemas de infraestructura del Poder Judicial. Son enormes y quienes son abogados y recorren los tribunales los conocerán seguramente mejor que yo. Y la otra cara de la moneda es que la Corte es riquísima, es como el tío rico en las historias aquellas del Pato Donald. La Corte tiene constituido un fondo anticíclico, como lo llama y como lo denomina, que hoy por hoy, yo no sé la cifra exacta, pero anda por arriba de los 150.000 millones de pesos. Hace unos años, el administrador del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, no el actual, sino el anterior, había hecho el cálculo
de que era posible resolver absolutamente todos los problemas de infraestructura del Poder Judicial, es decir, dotar a todos los juzgados, tribunales, cámaras, etcétera, de inmuebles adecuados, bien pintados, con buenas instalaciones eléctricas, sin humedad y con las computadoras adecuadas, con un porcentaje bastante reducido de ese fondo anticíclico que tiene la Corte. Yo les confieso que inclusive tenía la esperanza de que cuando el presidente de la Corte volviera a presidir el Consejo de la Magistratura, aflojara un poquito el bolsillo y dijera, vamos a ayudar a resolver. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Bueno, esto me parece que son los problemas más urgentes que tiene para resolver el Consejo de la Magistratura. El de los concursos. Los concursos anticipados no necesitan ninguna reforma normativa, es cuestión de aplicar lo que dice la ley. La ley del Consejo de la Magistratura dice que el plenario del Consejo de la Magistratura, por mayoría absoluta, puede ordenarle a la Comisión de Selección hacerle concursos anticipados. De modo que no hay que tocar nada. Para modificar el tema de las entrevistas y asignarle un puntaje, lo que hay que modificar es el reglamento de concursos, que es un reglamento que dictó y a cada rato modifica el propio Consejo. Lo hemos modificado, como señalaba Graciela, por ejemplo, con el tema del cupo y de la participación de las mujeres en los concursos. Eso también es fácil de resolver. Y hay que resolver el tema de la administración y el tema presupuestario. No puede ser que la Corte tenga un administrador que administra todas las dependencias de la Corte, que no son pocas, que tenga esa asignación presupuestaria tan exageradamente elevada que le sobra y no sabe qué hacer con la plata, y que el Consejo, mientras tanto, sea pobre y no pueda terminar de resolver los problemas de infraestructura del Poder Judicial. Creo que, más allá de mi preferencia por el sistema anterior de designación de jueces que estaba previsto en nuestra Constitución originaria, con estas pocas modificaciones se produciría un cambio sustancial en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y por ende en el funcionamiento del Poder Judicial. Son pocas cosas, pero que tendrían una enorme gravitación en el desempeño del Consejo, que hoy en día suele ser criticado y con razón, entre otras cosas, y fundamentalmente por la demora en la finalización de los concursos. Bueno, con esto termino, les agradezco y quedamos a disposición. Muchas gracias, doctor Tonelli. Diputada Camaño, ¿quiere hacer un comentario? Sí, por supuesto, porque Pablo y yo Están acostumbrados a... necesitamos discutir. No, mientras hablabas del decreto 557, pensaba, es tan fácil resolverlo, es un decreto. O sea, es derogar el 557. ¿Para qué le han hecho juicio político a la Corte? ¿No? Derogaban el 557 y chau. Claramente es un acting. No, sí, pero es un acting muy peligroso, Sí, Jimena. sí, Es coincido. muy peligroso. Coincido. Muy peligroso. Dejar la Corte los próximos 2 años en estado de juicio político para llevarlo al recinto es una cosa de locos. Lo que buscaron fue Eh, legitimarla. Con el presupuesto, eliminándoles ese presupuesto no lo lograron. Claro. No, voy a seguir defendiendo mi postura de que no haya concursos anticipados, pues estoy convencida de que no pueden haber concursos anticipados. En realidad, la norma lo que establece es la figura de los conjueces. Es una lista que se hace en la comisión de selección una vez que es seleccionada la terna de todos los concursantes que lograron 100 puntos. Esa lista tiene el mismo trámite, que es el complejo, el de Poder Ejecutivo, el de el Poder Legislativo, que tiene el nombramiento del juez. Y esa es una manera de resolver el problema de la falta de jueces. Lo que sucede es que también es cierto que muchas veces las subrogancias son altamente redituables y por eso se usan las subrogancias.
pero en realidad la norma tiene resuelto el problema del retraso que puede haber temporal en cuanto a buscar el juez titular a través del concurso. Tenemos jueces y tenemos conjueces. Se puede resolver con el conjuez. Yo sigo insistiendo en que deben ser resueltos con cada composición en el momento en que se produce la vacante. Y otra cosa, perdón, que me olvidé de mencionar cuando... Yo lo que creo es que en los cuerpos colegiados de esta envergadura o el de la Corte Suprema de Justicia hay que evitar exponer las miserabilidades y establecer un mecanismo de rotación de presidencia automático. Me da la impresión de que perfectamente se puede hacer un mecanismo de rotación por estamento que permita que cada uno de los estamentos tenga la presidencia sin necesidad de poner en el cuerpo la búsqueda de quién preside. Eso me lo había olvidado y lo quería mencionar. Interesante. Un par de agregados en función de la exposición de la doctora Camaño. Ella mencionabas que nos debemos dentro de la prueba de oposición, el armado de esos casos, mejorar, darles pautas, una hoja de ruta. Una alternativa, bueno, yo me obsesioné con cómo funciona en el interior del país y los consejos de la magistratura, pues soy de la teoría de que está todo inventado y que en realidad lo que hay que ver es recoger experiencias que funcionan. A mí me pasó lo mismo, yo cuando entré en abril del año pasado al Consejo de la Magistratura, si hay algo que me alarmó es la disparidad que hay en esos casos, muchas veces con falencias, con faltas, donde todavía no está el caso del todo elaborado, faltan premisas, a veces los casos son demasiado simples, otras veces demasiado complejos, no hay una homogeneidad, no estamos evaluando, ¿no?, con criterios homogéneos. Una alternativa que la vi en Entre Ríos es el banco de casos. El banco de casos tiene que ser público. El banco de casos debería ser una bolsa de exámenes que deberían estar publicadas al alcance de todo aquel que aspire a la magistratura, donde podríamos sacarlo incluso de los casos concretos, que la misma ley, como bien dice el doctor Tonelli, lo prevé, con lo cual no hay reformas legales que deberían hacerse. Si uno tiene un universo de casos al alcance de todos los participantes, de los cuales de un bolillero sortear, nos evitamos el famoso concurso 140, nos evitamos la disparidad de niveles al momento de elaborar los casos, porque podría incluso elaborar esos casos la escuela judicial. Yo no sé, es verdad que uno podría decir, bueno, falló, pero tal vez habría que ver qué es lo que falló en Provincia de Buenos Aires para ver cómo mejorarlo. Yo lo que sé que lo que tenemos hoy, la manera que estamos evaluando no es buena, y esta es una simple idea. Otro comentario también que me gustaría agregar, yo sí creo que las mujeres debemos competir en igualdad de condiciones, porque me creo sumamente capaz y creo que las mujeres somos sumamente capaces. Lo que creo es que debemos ir a los orígenes de la desigualdad. Entonces, porque hay algunos proyectos que fueron presentados en el Consejo de la Magistratura que buscan otorgarle por ahí más puntajes en los antecedentes a las mujeres por el solo hecho de haber sido madres o tener tareas de cuidado a cargo. Y la realidad es que si de manera igualitaria reducimos el problema que es el peso de los antecedentes y le damos más peso al examen, a la prueba de oposición, a la mujer la hacemos competir en igualdad de condiciones, porque encima el examen es anónimo. Yo creo que haciendo ese simple ajuste, podemos rápidamente tener condiciones de igualdad que no nos
que por lo menos en mi caso, que no me lleven a que me regalaron algo, ¿no? A mí la verdad que como mujer me cuesta un poco eso. Y lo que digo lo he visto en concursos. Me acuerdo la Cámara de Mendoza, por ejemplo, el orden de mérito para la Cámara de Mendoza. Los primeros lugares en el orden de mérito, hasta el número 6º, eran hombres, que se habían sacado notas promedio 75, 80. Lo que pasa es que quedaban arriba en los órdenes de mérito porque los antecedentes eran muy elevados. Y la mujer que estaba 6ª, que iba a entrar por cupo, se había sacado 93 en el examen. Y lo que le había bajado al lugar número 6º eran los antecedentes. Y lo mismo pasaba con otra mujer que seguía inmediatamente después, que estaba recién 9ª. También se había sacado mejor nota que todos los hombres que la precedían. Y sin embargo los antecedentes la habían bajado en el orden de mérito. Claro, alguna de ellas dos iba a llegar a la terna, pero por cupo y no por mérito personal. Y ahí es donde me interesa ir, ¿no? Al origen de la desigualdad. Finalmente, no puedo más que coincidir con la idea de los concursos anticipados del doctor Tonelli. Es cierto que eso también está en la norma. 2-1. No, claramente es una manera de justamente evitar las presiones externas y las manipulaciones y los intentos de... creo que nos debemos un proceso de selección 100% transparente, necesitamos un expediente 100% digital, se ha hecho muchísimo en materia de transparencia en las gestiones de los dos consejeros que me precedieron, pero todavía hay muchísimo por hacer y hay nueva tecnología que nos permitiría ser muchísimo más objetivos. Lo mismo nos pasa con los antecedentes y cómo se puntúa. A mí me llama poderosamente la atención cómo cuando un consejero tiene que hacer la primera evaluación de antecedentes, llega a un primer orden de mérito y luego de las impugnaciones también hay unos saltos muy grandes. Digo, ¿cuánto se puede haber equivocado ese primer consejero que puntuó? ¿O cuánto tuvieron que corregirlos la subcomisión? Digo, ¿por qué esos saltos tan grandes en ese momento también, ¿no? Y ahí me parece que también nos debemos a algún proceso más automatizado. Podríamos perfectamente a través de una planilla con herramientas tecnológicas que la puntuación se haga en un único legajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que el mismo candidato para el mismo nivel jerárquico, digamos, un juez de primera instancia que concursó en 2 concursos diferentes, en un caso le puntuaron menos antecedentes que en el otro? Y si son fueros distintos, es muy justificado. Sí, pero no necesariamente pasa. No, lo sé. Sí. No es lo mismo. No, claramente, porque la especialidad cambia. Sí, 100% de acuerdo. Pero bueno, esas cuestiones, si uno tuviera una herramienta que nos permitiera calcular de manera objetiva, que existen, rápidamente podríamos resolver y eliminar esos saltos discrecionales que vemos permanentemente. Bueno, muchas gracias. Estamos en tiempo ya. Vamos a ir cerrando, si les parece. Porque sí, bueno, la verdad que un lujo el panel que hemos tenido, muchísima experiencia sobre el Consejo Magistrativo, creo que se ha notado. Ojalá, bueno, Jimena tiene mandato hasta el 2026, espero que ustedes puedan seguir llevando toda esta experiencia a quienes lo sucedan. Yo voy a equilibrar un poco el panel, voy a estar de acuerdo con la doctora Camaño en cuanto a los concursos anticipados. A mí me insurrecciono. Pero no, francamente me parece que sí, que el Consejo de la Magistratura tiene que resolver las vacantes para el periodo en el que ha sido nominado, ¿no? Imagino un Consejo de la Magistratura que quiera definir las vacantes para mucho tiempo para adelante, digamos, dejaría sin funciones, claro, exactamente, dejaría sin funciones a la... Bueno, por eso. Bueno, por eso. Hay que verlo. Llevado a un extremo, me parece que no estoy de acuerdo con la doctora Camaño. También estoy de acuerdo con la diputada en el sentido de que la deuda del Congreso no parecía ser tal. Me parece que tenemos una ley
está funcionando, el Congreso está funcionando. Hay un pequeño detalle, que hay la segunda minoría del Senado, le está faltando representación en el Consejo. Ahí hay un juicio pendiente en la Corte, que tiene una sentencia favorable de Cámara, pero bueno, está la vacante de juez ahí pendiente, o sea, hoy son 19, no 20, y eso, bueno, hay un tema, ¿no? Un tema a resolver ahí. Que podrá resolver la política en diciembre o podrá resolver la Corte antes, ¿no? Esperemos que la Corte resuelva antes. Pero bueno, dicho esto, ¿alguno quiere hacer algún cierre más? Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento y a los panelistas. Ha sido un lujo para mí estar acompañándolos. Gracias.